Vamos a hablar de una persona que le hizo mucho daño a su país, a Ecuador. Ecuador hoy se encuentra sumido en una situación bastante delicada porque ciertos carteles de Colombia, de México, cuando me refiero a carteles son los carteles de droga, han tomado como rehén ciertas partes de la dinámica económica del Ecuador y se encuentra en una situación que no había vivido antes. Hasta este momento Ecuador lo que era un país turístico, era de los pocos países en América Latina que habían logrado dolarizar su economía. Cuando tú dolarizas la economía, baja la inflación inmediatamente porque luego hay una dinámica normal de la moneda que al ser dólar, pues ya es mucho más estable el poder de compra, los precios en los Estados Unidos de materias primas, de los commodities, no varían tanto, no son tan agresivos como cuando se manejan las cosas en moneda local. Pero bueno, él estuvo 10 años frente a la presidencia de Ecuador. Hay que decir las cosas como son. Justo en el periodo en que Rafael Correa era presidente de Ecuador, fue cuando los commodities como el petróleo y ciertos materiales, ¿no verdad? Pues que ellos explotan, empezaron a tener mejores precios, él tuvo estos recursos, empezó a hacer políticas de asistencia social y empezó a ganarse el cariño de la gente, empezó a ordenar algunas instituciones. Eso, digamos, el primer periodo de Correa fue realmente para muchos, principalmente para la población de Ecuador, fue como, wow, ¿no verdad? Ordenó la economía, pero al poco andar, ¿no verdad? Hay una cosa que empieza a pasar cuando tú tienes mucho dinero, tú eres buen administrador porque el dinero te sobra. Cuando el dinero empieza a achicarse, cuando ya no hay tanta plata, se supondría que ahí deben salir de ti tus habilidades como gestor, como gerente, como economista, como presidente, como Cleve. Es decir, no, yo soy presidente de este país, vamos a buscar otras voces, otros cerebros que puedan aportar ideas para ver cómo sacamos a Ecuador de la situación. Estados Unidos acaba de decir que Rafael Correa y quien fue su vicepresidente no pueden ingresar a los Estados Unidos y lo sancionó por hechos de corrupción mostrado de la relación que tenían ellos con proveedores como Odebrecht durante su mandato. Pero antes de ir a la noticia en sí, vamos a hablar un poquito del contexto de cómo la justicia tanto local en Ecuador como la justicia internacional llega a la conclusión de que Rafael Correa había sido un traidor a la patria. Esta fue la denuncia que hizo al expresidente Correa por traición en medio de la crisis que se dio entre Ecuador y México. Recuerden que sino para tratar de detener al ex vicepresidente de Ecuador, las autoridades ecuatorianas, lideradas por Daniel Noboa, el actual presidente de Ecuador, decide lo que en términos de leyes internacionales no se debe, que es ingresar dentro de una embajada de un país extranjero, ¿no verdad? Tú como anfitrión, y llevar a una persona que había pedido asilo político. En ese contexto, entre México y Ecuador, ella hace esta denuncia. La ministra de Trabajo de Ecuador, les comparto la noticia para ponernos en contexto, Ivonne Núñez, denunció ante la Fiscalía a título personal por traición a la patria al expresidente de su país, Rafael Correa. La acusación llega luego de que el exmandatario señalara que el asalto a la Embajada de México para detener a su ex vicepresidente, Jorge Glass, podría constituir un motivo de declaración de guerra. Esta irrupción a la sede diplomática mexicana ocurrida el pasado 5 de abril desató una aguda crisis diplomática entre las dos naciones que llevó incluso a la denuncia del gobierno del expresidente hoy de México, Andrés Manuel López Obrador, contra Quito ante la Corte Internacional de Justicia, con la que pide suspender a Ecuador de la Organización de las Naciones Unidas. Demanda contra el expresidente Rafael Correa en medio de la tormenta diplomática entre Ecuador y México. Ivonne Núñez entabló la denuncia ante la Fiscalía de su país el jueves 11 de enero por traición a la patria. La razón, las controvertidas declaraciones del ex jefe de Estado durante entrevistas en los últimos días, en ese momento en lo que señalaba las posibles represalias que podría tomar un gobierno que ve invadida una de sus embajadas. Es decir, él siendo ecuatoriano llama a las organizaciones de la comunidad internacional a que le hagan daño a su propio país en vez de ponerse o entender y comprender. Ahora, claro, al ser del mismo partido y su ex compañero, él dijo, no, todo lo que se hizo mal, pero luego vamos a explicar por qué se hizo. Fue un acto, claramente no se debe hacer, pero fue un acto de desesperación de las autoridades ecuatorianas porque se le iba el otro delincuente, la otra persona que saqueó
las arcas del Estado. Se le iba por un tema, por una pieza legal, por un oportunismo legal, por un oportunismo jurídico que permite que las embajadas que se encuentran en los países puedan las personas asilarse. Eso se ha hecho en épocas de dictadura, en épocas de guerra, y yo no voy a entrar a discutir eso, no podría además hacerlo, porque conozco perfectamente la ley que lo ampara, ¿no verdad?, del derecho internacional, por lo tanto no se debe hacer. Pero señalo que en ese contexto, lo que no se entendía era, ¿verdad?, pero ¿por qué ahora atacas a tu propio país? Bueno, recordemos que Glass se refugiaba allí en la Embajada de México y ya había recibido asilo. En castellano, ya Andrés Manuel López Obrador había autorizado que se le otorgara el asilo político al ex vicepresidente de Ecuador, que había sido sentenciado por la justicia ecuatoriana por corrupción y que se encontraba en libertad condicional. Es en ese contexto que Ecuador dice, no, pero tú tienes aquí una persona que ya ha sido sentenciada por nuestras autoridades. Por lo tanto, lo que corresponde es que tú me lo entregues a mí y él se enfrente a la ley. México dice, no, esta persona ya pidió asilo político, ya nosotros se lo autorizamos, por lo tanto ustedes tienen que darlo. ¿Por qué hago ese paréntesis o esa pequeña línea de aclaratoria? Porque también hay una cosa, ha hecho la izquierda, ha utilizado las embajadas en los diferentes países como una vía de escape. Usted me va a decir, pero Nelson, también las personas que escapan de Nicolás Maduro han podido salir del país a través de pedir asilo en las embajadas. Sí, pero no, esta gente no son delincuentes. Recordemos que las personas que salen de la dictadura de Nicolás Maduro es porque si no, él los mata. Ahí no estamos hablando de justicia. Estamos hablando que él lo agarra, lo lleva al helicoide, lo tortura. Y hay dos formas de morir en la vida. Porque ya se te salió el espíritu del alma y cuando a ti te afecta la mente ya más nunca eres persona. Hay dos formas de matar a una persona en vida. Cuando te quitan los ingresos, cuando te acusan de algo que tú no eres, cuando yo te destruyo socialmente. Entonces, son dos cosas completamente distintas. Así como medida urgente, la ministra de Trabajo pide que Correa le sean suspendidas en sus cuentas de redes sociales, tanto de Twitter y Facebook, porque Correa, fíjense que deja de ser presidente de Ecuador y desde el día 1 que ese hombre llegó a Bélgica, eso ahí, que Lenin es un traidor, que Lenin es una basura, que Lenin es el peor presidente que ha tenido Ecuador, que él dejó ese país perfecto, La tasa de desempleo en Ecuador, cuando él toma el gobierno, hubo porque recuerden que el commodity va subiendo y obviamente fue bajando la tasa de desempleo. Pero ya en el último segundo gobierno del que fue completamente un desastre, la tasa de desempleo se disparó muchísimo durante el gobierno de Ecuador. Él fue un mal gestor, fue un mal presidente, fue un populista y fue un corrupto. De eso no hay la más mínima discusión porque ahí están completamente las pruebas. ¿Cuáles son las declaraciones que ha dado Rafael Correa por las que es acusado de traición a la patria? Dice, ha sostenido que lo ocurrido en la Embajada de México es un casus belli o una causa de guerra. Escuchen bien, indicó que afortunadamente el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, que ya no está, gracias a Dios, no llegaría a ese extremo como sí podría haber ocurrido, por ejemplo, con los Estados Unidos. Y dice Correa lo siguiente, fácilmente México, que es la segunda economía latinoamericana, podría bloquear, él dando ideas de cómo afectar a Ecuador, podría bloquear el puerto de Guayaquil, donde entra y sale el 80% del comercio internacional de Ecuador y nos haría quebrar en 2 meses. ¡Wow! Es como si yo le dijera a nuestro peor enemigo, miren, ustedes pueden hacerle daño a República Dominicana por acá pueden hacerle daño al país. Yo lo que les comparto esto para que ustedes entiendan el contexto en que ocurren las cosas y para que ustedes digan, pueden ser que no tengan razón, digan, no, pero es que el tipo, si había pedido asilo, había que dejarlo que se fugara, que se fuera, que le dieran el asilo político porque eso es lo que corresponde en términos diplomáticos. Sí, claro. Pero el tema es que si tú también estás al mismo tiempo mandándole un mensaje a toda la clase delincuencial política, chicos, vengan para acá, un momentito, son 2 minutos nada más que nos vamos a reunir, roben todo lo que puedan y cuando se vean acorralados por la justicia, métanse en una embajada, pidan asilo y se pueden ir tranquilos y traten de llevarse todo el billetazo en efectivo dentro de la embajada porque recuerden que el dinero que está dentro de las valijas diplomáticas no pueden ser tocadas, no pueden ser intervenidas, por lo tanto cuando vengan para la embajada, traten de sacar todo el dinero en efectivo que tengan y vengan para acá. Entonces, también es un mal mensaje para la sociedad, para la humanidad, para el pueblo que vive jodido, afectado por estos malditos políticos corruptos
que vean ellos como una forma de decir, bueno, pero estos delincuentes al parecer tienen una vía de escape legal, además, como es el caso del asilo político. Bueno, según Núñez, este tipo de afirmaciones que daba Rafael Correa creaban una situación de pánico dentro de la población ecuatoriana porque todos decían, wow, ojalá que México no le haga caso a nuestro expresidente. Escuchen la locura, ¿no es verdad? Que independientemente si este es civil o militar, ahora se encuentra temerosa de una posible guerra y repercusiones en el ámbito económico, porque la palabra guerra no vino de Andrés Manuel López Obrador, no vino de la ONU, ni de la OEA, ni de los Estados Unidos, vino de la boca del ex presidente de ese mismo país, que además es perseguido por actos de corrupción. La titular de la cartera de trabajo también subrayó que la Convención Americana de Derechos Humanos contempla que la libertad de expresión tiene límites como la protección de la seguridad nacional, el orden público o la salud o la moral pública. Las manifestaciones sobre una guerra, incitando y dando a entender sobre el cierre del puerto de Guayaquil, fomentando cualquier forma de México reprimir a Ecuador y demás expresiones denunciadas, deben ser excluidas del amparo del derecho a la libertad de expresión y sancionarse como lo que es, delitos en contra del orden público. Bueno, ¿qué ha dicho Rafael Correa? Él es jefe de Estado en el Ejecutivo entre el año 2007 y el año 2017. Él estuvo 10 años a cargo de ese país, condenó la denuncia en su contra y arremetió contra la clase política que ha gobernado su país tras su salida del cargo. Dice, el único que ha traicionado a la patria y puesto en peligro la seguridad del Estado se llama Daniel Noboa. Daniel Noboa, que acaba de entrar hace media hora a ser presidente de su país. Parece broma, pero es verdad, confirma el estado de barbarie que vivimos de hace 7 años y que Noboa y su combo son igual o peor que el resto, aseguró Correa mediante su cuenta en la plataforma de X. No sean ridículos, el único que ha traicionado a la patria y puesto en peligro la seguridad del Estado se llama Daniel Noboa. De nuevo otra frase de locura. ¿En qué mano estamos? Sinvergüenzas, añadió el ex presidente. Durante años, Correa ha permanecido refugiado en Bélgica, como había dicho yo anteriormente, es el país de origen de su esposa, tras declararse un perseguido político. Glass también se describe como víctima de una persecución política. El ex vicepresidente fue condenado a 8 años de cárcel por 2 casos sobre malversación de fondos. En medio de una indagación judicial se refugió en la Embajada de México y ese 5 de abril, justo horas antes de la cuestionada incursión, el presidente de México, de ese momento, Andrés Manuel López Obrador, declaró públicamente que su administración buscaba trasladarlo a México. Sin embargo, las fuerzas de seguridad, que fue el escándalo, las fuerzas de seguridad ecuatorianas procedieron tras la autorización del presidente Daniel Noboa de ingresar dentro de la embajada y sacarlo de un brazo, obviamente, a este detenido. En una resolución de condena contra Quito emitida por la Organización de Estados Americanos el pasado 10 de abril, las naciones miembros del organismo interamericano remarcaron que Ecuador vulneró la Convención de Viena que establece la inviolabilidad de las misiones diplomáticas, sea cual fuera la situación. Bueno, esa es una realidad, esa convención me la sé de memoria, también entiendo el contexto en que la OEA emite la resolución de condena, pero es como yo también digo vivimos en un mundo, hablaba ayer Vargavila sobre el tema de Haití en la República Dominicana, y hablaba del tema de la triple moral, doble moral, cuádruple moral, etc. Es decir, yo actúo o yo me escandalizo dependiendo de mis intereses. Esa es la realidad. Es decir, a mí si algo me afecta, entonces yo reacciono. Es decir, ya no pienso en la comunidad, yo no pienso en mi prójimo, ni en mis iguales y mi pueblo. Todo eso me importa una madre, lo que importa es mis intereses. Si tú estás tranquilo y se supone que tú tienes la verdad, ¿qué diablo haces en Bélgica? Si tú eres inocente, hiciste una labor pulcra y crees que es persecución política, ¿por qué no te enfrentaste a la justicia de tu país? Una justicia que algunos funcionarios tú los pusiste ahí. ¿Por qué tanto pánico? ¿Saben por qué? Porque es culpable. Es culpable de las comisiones que le dio Odebrecht para financiar infraestructura de obra vial, que perfectamente pudo haberlo hecho o a través de licitaciones, convocando oferentes de diferentes partes del mundo. Y cuando tú ves países donde tú abres un proceso de licitación y hay un único oferente, o ves que el único oferente quizás no es el único, sino que compite con otros 2, pero siempre gana el mismo. Y en 160 obras de infraestructura, siempre gana el mismo. Tú dices, pero ¿cómo diablo gana siempre el mismo? ¿Cómo va a ser que solo él tiene mejor coste, tiene más calidad
sus productos, tiene mayor experiencia ejecutora de este tipo de obras. ¿Por qué diablos siempre gana un solo? Y justamente es Odebrecht. Pero justamente es el mismo oferente que gana licitaciones en Brasil, en Chile, en República Dominicana. Perdón. Entonces, cuando vemos esa situación, tú dices, perdón, cuando vemos esa situación nos damos cuenta de algo. ¿Es corrupto el tema de los procesos políticos de adjudicación de licitaciones? Sí. La clase política se dio cuenta que la manera de tú poder obtener dinero de manera más rápida y más eficiente que el narcotráfico es a través de la obra pública. La dinámica de corrupción para tú obtener dinero de parte de proveedores del Estado de construcción es rápida, es limpia, es legal mientras no se sepa que tú lo hiciste, ¿no es verdad? Y se ha convertido en una especie de muletilla que por eso tiene preso a varias gente. Hay dos formas de tú mantenerte en el poder a través de financiamiento externo. Uno es el narcotráfico y el otro es la obra pública. En el caso de Rafael Correa, lo que está claramente tangible y visible por parte de las autoridades judiciales es que él tomó dinero de Odebrecht, tomó dinero también de otros proveedores y también utilizó o hubo una malversación de fondos en algunas instituciones del Estado en sintonía o en relación con funcionarios de su partido y que él había puesto ahí. Yo me quiero despedir con una breve reflexión sobre el tema de lo que nos está pasando en la República Dominicana, en Chile con el tema de las fundaciones. Ahora mismo, por ejemplo, están juzgando unos miembros del Tribunal de la Suprema Corte de Justicia, a Vivanco, Ángela Vivanco y a otro juez de la Suprema, por presuntas falencias ahí en su relación con algunos abogados y casos, etc. La corrupción, dicho por el Fondo Monetario Internacional, por el Banco Mundial, por el Banco de Desarrollo Industrial, es lo que ha tenido a América Latina sumido en el retroceso, sumido en el subdesarrollo. La corrupción ha logrado permear más que el narcotráfico en las instituciones y ha logrado de alguna manera que el dinero nunca baste. Por eso vemos a nuestros políticos tomando préstamos y todo el dinero que tú le des a esta gente es como si fuera a un hoyo sin fondo, a un agujero negro de lo que existe en el universo. Llegan con un relato, llegan con un discurso, llegan con una narrativa al poder que lamentablemente nosotros empezamos a creerle y al poco andar nos damos cuenta que eran unos falsantes, unos charlatanes y que lo único que querían era nuestro voto. Ante esa realidad, estamos obligados a dos cosas como ciudadanos. Una, creo que vamos a tener que formar o empezar a formar dentro de las sociedades grupos de gente que estén dispuestos, gente decente y que vea la política de otra manera. Y les voy a poner un ejemplo. China, hace 50 años, ¿no verdad? Hace 70 años, era uno de los países más pobres del planeta. Ciudades como las que vemos ahora mismo, como Shenzhen, Shanghái y otras, eran completamente nada. Eran rurales, la gente se estaba pasando hambre. Recuerden que murieron millones de personas, ¿no verdad?, por las políticas de Mao Zedong. Y de repente un miembro del comité político, cuando Mao muere, Deng Xiaoping, dice, ¿me pueden poner un minuto de atención? Claro que sí. Si nosotros seguimos con las mismas políticas y la misma forma en que vemos la economía y la relación Estado-sociedad, empresa-Estado, etcétera, nosotros vamos a seguir sumidos en la pobreza. Yo propongo lo siguiente, que busquemos un modelo pragmático, económico, en el cual nuestra gente aprenda qué está pasando en Estados Unidos y en Europa a nivel de industrialización, a nivel de pesca, a nivel de agricultura, cuáles son las mejoras, cuál es la tecnología, etcétera. Mandemos nuestros estudiantes a los Estados Unidos de allá y donde puedan ellos aprender algo y luego cuando ellos terminen, lo regresamos acá. El resultado de eso, ¿cuál fue? Aprendieron cómo hacer un tren, pero no solamente aprendieron cómo se hace un tren, sino que luego hicieron mejoras dentro de la tecnología ya aprendida. Entendieron cómo funciona la economía, entendieron el coste-beneficio, se convirtieron en la fábrica del planeta. Agarraron luego los productos y dijeron, esto es hecho por nosotros, la calidad es pésima. Esto es hecho en Brasil, esto es hecho en Turquía, esto es hecho en India. Pero ¿cómo llegan a ese producto? Lo hicieron 55 veces, se equivocaron 100 veces, pero a las 101 lograron el mismo producto con la misma calidad. Igual. Nuestro competidor más fuerte hoy, en lo que sea,
es China, en coche eléctrico, en temas de materiales de acero, en terminaciones de madera, en casas prefabricadas, en lo que tú me pongas en lámpara, en tal, porque ellos descubrieron la forma. Ahora ha bajado un poco el crecimiento económico en China. Ya no está creciendo a un 7, ya lo van a probar que tampoco crezca a un 5, pero han mantenido un crecimiento. Pero ¿saben cuántas personas ellos sacaron de la pobreza? 590 millones de personas. 590 millones de personas salieron de la pobreza en China, solo porque un hombre, un tipo humilde, Deng Xiaoping, dijo, es por aquí que tenemos que irnos. Yo los invito a ustedes como sociedad a que dentro de ustedes, ya sea en República Dominicana, en América Latina, donde sea, si ustedes creen que la clase política está corrompida, está podrida, no va hacia ningún lugar, son todo un grupo de falsantes y de ladrones, usted es el que tiene que tomar la iniciativa junto con gente que realmente tenga valía y haga algo por su país.